A solo un día de que se dispute un nuevo clásico universitario entre Universidad de Chile y la Universidad Católica, queremos ahí conversar un poco más sobre la historia de estos encuentros que antiguamente eran todo un espectáculo ahí para los asistentes. Y es por ese motivo que nos acompaña acá en CNN Chile Andrés Grumman, profesor de teatro de la Universidad Católica y autor de la investigación, mire, Anfiteatro, Estadio Nacional, Cultura del Cuerpo, fiestas deportivas y celebraciones políticas de una tradición teatral de masas en Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, oye, llama la atención un poco este libro, bueno, a solo un día del clásico. Antes de entrar con el clásico directamente, el Estadio Nacional parece que antiguamente era, tal como lo dice, era el teatro puro, era el teatro en vivo cada vez que había un evento, ¿no? O sea, de hecho, desde su inauguración el Estadio Nacional se transformó en un verdadero anfiteatro donde la gente iba a celebrar fiestas, a ver deporte, pero a compartir y a generar verdaderos intercambios de comunidad en conjunto. O sea, en realidad el Estadio Nacional, desde su inauguración, tenemos que pensar que su inauguración duró una semana completa y hubo no solo fútbol, hubo también deporte, gimnasia rítmica, presentación de cuadros de danza, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde nace la idea de investigar esto? La idea de investigar esto tiene que ver con haber visto un documental de Carmen Luz Parot, Estadio Nacional. Generalmente a nosotros los jóvenes nos inculcan bastante la relación del Estadio Nacional con la dictadura militar. Sí. Y mi relación siempre con el teatro me condujo, en el fondo, a recabar información durante 3 años a propósito de... 3 años. 3 años, sí, a propósito de cómo el estadio se transformó en un anfiteatro. ¿Y se ha perdido eso, no? Con el tiempo. Se ha perdido de todas maneras, sí. La fiesta, el encuentro, la comunidad en el estadio ha cambiado bastante. Porque, perdona, no es solo que haya un concierto, ¿no? Es todo lo que se genera en el entorno. Es todo lo que se genera en el entorno y, de hecho, digamos, las presentaciones teatrales tenían esa función también. Habían ejemplos muy grandes en donde justamente lo que se proponía era vincular a las personas directamente con lo que estaba ocurriendo ahí. Por ejemplo, tirar perfumes durante un día completo en el estadio para que se sintiera el olor. ¿Y de qué año estamos hablando en eso? Década de los 60. En este caso particular, década de los 60. Qué increíble. Bueno, pero una de las cosas que llama la atención, y el capítulo 3 de este libro, es sobre los clásicos universitarios. De hecho, detrás tuyo ahí se ven algunas imágenes del clásico. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando el clásico universitario lo que vemos hoy día? Bueno, respecto particularmente a la relación de los clásicos universitarios con el teatro o del fútbol con el teatro, la evolución ha tenido una primera etapa que es desde la inauguración del año 38 del Estadio Nacional hasta, me atrevería a decir, aproximadamente el año 55, donde se empezó a generar esta idea de la copucha, en donde había realmente un debate entre los hinchas que bajaban en el entretiempo y ocupaban en la cancha del Estadio Nacional para burlarse del equipo contrario. Ya en la década mediados del 50 hasta el 70, se profesionaliza este arte de vincular el deporte con el teatro, la danza, como lo estamos viendo ahí en las imágenes también, y esa profesionalización estuvo de la mano de Rodolfo Soto, que estaba a cargo de la barra de la Universidad de Chile. Y bueno, y el declive, ¿no es cierto?, de la tradición ya en la década de los 70, con la politización en el fondo, y a propósito también muy importante de la llegada de la televisión a Chile ya del 62 y del traspaso de esta idea de juntarse en el Estadio Nacional hacia el Festival Internacional de Canción de Viña del Mar, que también tiene su concha acústica y tiene esta idea de anfiteatro, pero que tiene una funcionalidad completamente distinta a la que tenía el teatro de masas en el marco de los clásicos universitarios. De hecho, se hace una pregunta en el capítulo 3, le estaba mirando, que era si lo de la fiesta o una transición, un cambio en la tradición. ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Pensemos después del año 73. Mira, la evolución de eso particularmente, como te lo venía diciendo antes, está directamente vinculada con la necesidad que se dio a propósito de traspasar la reunión festiva de 80.000 espectadores dentro del Estadio Nacional hacia otro referente, en este caso la televisión, y particularmente la función que ocupó el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Hay que pensar también que estos clásicos universitarios, al ser 2 al año, implicaban ensayos de meses y meses de personas, y todas esas personas, que eran más de 500 en el fondo, no recibían ningún pago por eso, ¿sí? Por lo tanto, también el financiamiento de estos clásicos universitarios, como podemos ver en esas bellas imágenes que están mostrando, comprometía una cantidad de dinero increíble, ¿sí? Y había mucho más pasión que realmente dinero de por medio.
Y la evolución es compleja porque finalmente hubo una anulación también del Estadio Nacional a propósito de lo acontecido el año 73, como un lugar después de tortura, ¿no es cierto? Y el Estadio Nacional se estigmatizó, ¿no es cierto?, como ese lugar de tortura, y por otro lado se ocupó por parte de la dictadura como un lugar de deporte solamente, de gimnasia de un estilo particular. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿dónde se expresaría hoy en día esta idea festiva? ¿Dónde se ha tratado de expresar esta idea festiva? Yo lanzaría inmediato la idea de que las marchas estudiantiles, particularmente en cómo los estudiantes vinculan no solo el tema político, esa relación con las danzas, con los carruajes. Estas teatrales, de hecho, ¿qué hacen de repente en cierto lugar? Bueno, de hecho la idea de la copucha en los años 40 surge de las fiestas de la primavera. O sea, tenemos que irnos incluso más atrás y comprender que la fiesta de la primavera que generaban los estudiantes por la Alameda es parte de lo que después fueron los carruajes que empezaron a entrar junto a Germán Becker, que fue estudiante de la Escuela de Teatro, de Arquitectura y de la Escuela de Teatro, que se obnubiló con esta idea del teatro romano y del anfiteatro romano y lo tradujo a propósito del Estadio Nacional. Y que claro, uno se acuerda de los clásicos y uno ve las imágenes, aquí esto está en su casa, lo estaba viendo, hay mucho romanticismo en torno a este tema. Eso se ha perdido prácticamente. Ya dimos vuelta a la página, o sea, volver a un clásico universitario de este tipo es prácticamente ya hablar de libros de historia. Dentro de mi investigación le hice una entrevista a Alfredo Lamadrid, y que también participó como director en la última fase de los clásicos de la barra de la Universidad de Chile. Para él, volver a los clásicos universitarios es algo prácticamente imposible. Imposible porque nuestra sociedad de alguna manera se desmembró, perdió la idea de la fiesta, de la comunidad, del encuentro, de la sana alegría. También tenemos que decir, y ocurrió muy fuertemente también en la década de los 90, entrar al estadio a propósito de las barras bravas fue algo muy complejo. Por suerte esto ha disminuido últimamente, yo como hincha lo vivo también. Y es difícil volver a esa situación. Germán Becker publicó el año 2012 una carta, me acuerdo, en el diario El Mercurio, y ahí dijo que él tenía esa añoranza de volver a generar estos momentos de encuentro en el Estadio Nacional. Pero francamente a tu pregunta, me costaría decir que podríamos volver a festejar de esa manera y con esa fuerza. O sea, simplemente ya los clásicos universitarios son encuentros futbolísticos, pero la tradición de todo lo que es el teatro, de todo lo que es el compartir, de todo este romanticismo, como lo decíamos, ya se traslada a otras esferas. Entonces, yo creo que se ha ido diluyendo y se ha ido trasladando a otras esferas. Creo que es buena esa definición que tú das de traslado. No me atrevería a decir que haya desaparecido, sino que se ha ido trasladando. Podemos decir quizás que en el futuro podría ocurrir algo distinto, de nuevo en el Estadio Nacional. Pero por ahora me parece algo que es parte de nuestra historia. ¿Y qué se podría rescatar de lo que se vivía en el Estadio Nacional hace 40, 50 años que sería importante para la actualidad deportiva, por ejemplo? Rescatar un montón de situaciones. Podemos rescatar, por ejemplo, la necesidad de traspasarle al público, a 80.000 espectadores, distintos tipos de historias, no solo referidas al fútbol y al deporte, sino también a entender qué es lo que está ocurriendo con la política, qué es lo que está ocurriendo en general en la sociedad chilena o en otras partes del mundo. O sea, una verdadera televisión, pero una televisión en vivo, ¿no es cierto? Por otro lado, también el traspaso de valores. Me gustaría rescatar a dos figuras muy importantes, ¿no? Los muñecos gigantes. Nos visitó hace un tiempo, ¿no es cierto?, la muñeca gigante. Sí. ¿No? Bueno, en Chile eso ocurrió a fines de la década de los 50 y en el año 60 con dos figuras de muñecos gigantes, Pilín y Cocoliche. ¿Sí? Que fueron verdaderos muñecos gigantes que estaban movidos por cables, etc. O sea, técnicas muy rudimentarias, pero muy importantes en los clásicos nocturnos, y donde, por ejemplo, Pilín le contaba a los niños en el estadio lo importante que era no hacerse pipí de noche. Y esas historias tan básicas, en el fondo, generaban un encuentro entre las personas. ¿Cómo se llama? Cocoliche, que también generó una vinculación muy importante tocando el piano. Les decía a las personas lo importante que era el amor y el abrazarse, y les pidió a las 80.000 personas que se abrazaran, y ver al estadio a 80.000 personas abrazándose fue algo muy especial. El traspaso de valores fue algo muy importante de la relación del teatro con el fútbol en el marco de los clásicos universitarios. Bueno, así que ya lo sabe, Anfiteatro, Estadio Nacional, aquí usted lo ve. Un excelente libro entonces que habla, bueno, una investigación de 3 años, para qué decir la cantidad de datos que hay acá, habla entre eso de los clásicos universitarios. Y la última pregunta, ¿qué fue lo que terminó un poco todo esto? ¿Solamente el golpe? ¿O la transición de la generación tras generación? ¿Por qué esto va quedando en el pasado finalmente?
y de manera tan drástica lo que son los partidos de fútbol que hay hoy en día. Hay que decir que después del golpe, de todas maneras, existieron algunas intenciones de volver a poner en escena, pero nunca con la misma fuerza. Yo creo que de alguna manera las personas se acostumbraron a mirar por la pantalla y vivir más en sus casas que ocupar el espacio público. Más para adentro y dejarse obnubilar por otras relaciones y no compartir realmente el espacio público, y en este caso el Estadio Nacional, que fue este verdadero, esta pasión de multitud, este lugar de encuentro, de traspaso de valores. Pero todavía está la necesidad de ocupar los espacios públicos. Pero por eso se están ocupando desde otro lugar, en el fondo. Por eso me pareció interesante tu idea o tu concepto de desplazamiento. El fútbol, pero al parecer ya habría dejado de cumplir su rol en ese Como sentido. hincha, lo único que te puedo decir es que espero que volvamos a esa pasión. ¿Quién gana mañana? La Universidad de Chile. Ah, ya. Hasta el corazón está más que claro entonces. Por supuesto. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo, que esté muy bien. Y nosotros ahora vamos a ir a una pausa después de esta conversación. Seguimos más adelante.